Ya, che, ¿están todos ya? ¿No? ¿Quién salió algún chico? Bueno, vamos a continuar. No, está bien. Este anda. Bueno, el segundo tema lo va a dar el doctor Pedro Rino, que es especialista en emergentología pediátrica, es jefe del área de emergencia del Hospital de Pediatría Garrahan. Y bueno, estuvimos charlando mucho en este tiempo que él vino, cortito, pero la verdad que se nos amplía mucho la cabeza cuando podemos compartir qué es lo que estamos haciendo nosotros del Hospital Materno Infantil en lo que es el triage pediátrico y lo que ellos están haciendo en el Garrahan. Y la verdad que, bueno, si bien son caminos distintos, porque cada uno va haciendo su experiencia y va haciendo este camino de acuerdo a lo que tiene, a las posibilidades que nos da la infraestructura, pero siempre yo creo con la idea de mejorar. ¿Sí? Yo creo que esa es la idea que ustedes tienen que tener. A veces parece imposible que podamos tener algo. Cuando ustedes vayan a algún hospital, a mí me ha pasado irme al interior y estar trabajando 4 años en el interior y uno ve muchas falencias en el interior. Pero ¿cuál es el problema? Que si tampoco uno hace algo para cambiar, todo sigue igual. Entonces ese cambio, ustedes que son jóvenes, tiene que surgir de ustedes. Ustedes con esa fuerza que tienen, hacer ese cambio. Entonces, pero implica conocer, tener idea, ver hacia dónde queremos ir. Es difícil, pero se puede. Así que, Pedrito, gracias, yo te agradezco un montón porque la verdad que nos aclaraste muchas ideas. Bueno, hola a todos, hola a los que están acá y hola a los que están del otro lado. Primero lo formal, agradecer desde ya a la Sociedad Científica Locales y al colegio por la invitación y en particular a Edgardo y a ustedes por estar presentes e interesados en estos temas. Bueno, como decía Edgardo recién, la idea es compartir, ¿sí? Compartir experiencias y conocimientos sabiendo que unos aprendemos de otros y ver qué podemos tomar cada uno de nosotros que nos resulte útil en el desempeño diario de nuestra labor. Disculpen un poquito la voz, que la tengo un poco tomada, tengo una voz complicada habitualmente, ¿sí? Así que ahora con un poco de congestión espero que me escuchen bien. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés que declarar. A efectos de encarar esta charla como parte del módulo del niño complicado, nos planteamos ciertos objetivos para esta charla, que es conocer justamente cuáles son los objetivos de esta herramienta de clasificación de urgencia, conocer la metodología para la clasificación de urgencia, es decir, el sistema de triage estructurado y estandarizado propiamente dicho, empezar a aclarar cómo funciona el triage en el servicio de urgencias y cuáles son las funciones que cumple la gente que realiza el triage y el gestor. Lo puse en una letra un poco más pequeña porque de luego no nos va a dar el tiempo, pero hay temas importantes que conocer en el triage también, que es el fast track o la vía rápida de atención, el sobre triage y el sub triage. Y desde luego, cuáles son las necesidades que podemos tener en cada uno de nuestros sitios para implantar un sistema de triage acorde a nuestras propias necesidades, ¿no? O sea, la población que atendemos y el recurso humano y físico con el cual contamos. Y sabiendo finalmente que el triage es una herramienta de gestión, ¿sí? Gestión en lo inmediato, para eventualmente modificar recursos humanos y flujos de atención de acuerdo a las características de la demanda, de gestión mediata, ¿sí? Nos permite proyectarnos a mediano y largo plazo, ¿sí? La conformación del equipo, la conformación de los recursos, la conformación de los espacios, de los flujos de los pacientes. Ayer estamos conversando y bueno, los que estamos acá han hecho, hacen o van a hacer seguramente alguna medicina de urgencias. No me refiero a que se transformen en emergentólogos, urgenciólogos, ¿sí? Pero seguramente van a tener urgencias.
Y les contaba un poquito cuál era la experiencia del triage, del triage, o de los inicios, mejor dicho, cómo se clasificaban los pacientes. Entonces, caía en por ahí experiencias autorreferenciales que me ocurrieron cuando era residente y se las trasladaba, y sin ánimo tampoco de poner títulos así medios catastróficos o qué pasa si no existe esta herramienta. No sé si ustedes han vivido alguna experiencia similar a las que les voy a contar, quizá no tan grave, pero sí probablemente alguna que haya alterado o aumentado la morbilidad del paciente, el retraso en la atención haya provocado ese aumento de morbilidad. Y me refería a mis primeros años de residencia. Estaba rotando por urgencias, ¿sí? Yo era residente de primero y de segundo año, hace como casi 30 años, y estaba atendiendo en el sector ambulatorio de urgencias. Llamé a un paciente, ¿sí? En ese momento era por orden de llegada, o de acuerdo a lo que demandase el cuidador con respecto a la urgencia, ¿no? Tipo pañuelo blanco, si estaba llenando un pañuelo blanco, o si un personal administrativo en el momento de registrar la atención consideraba que por ahí le estaba pasando algo más grave, entonces convocaba a un agente sanitario, ya sea enfermero o médico, para que se acerque y vea si el paciente estaba grave y había que atenderlo antes. Pero en este caso, evidentemente, con este cuidador y este paciente no ocurrió. Cuando ingresa al consultorio era una mujer, ahora no recuerdo, pero recuerdo que era una mujer joven, ¿sí? No sé si era adolescente o una adulta joven, pero venía con lo que evidentemente era su hijo, su pequeño bebé, todo envuelto, ¿sí? Bueno, de luego le pregunto qué le pasa y si podía sacarle un poco la ropa. Cuando le saco la ropa estaba todo negro, ¿sí? Obviamente estaba fallecido. Viví alguna experiencia similar después, sí, se repitieron algunas experiencias, ¿sí? O se repitieron experiencias en las cuales salís a la sala de espera cuando hay mucha gente para ver qué está pasando y te encontrás chicos deshidratados, chicos con exacerbaciones respiratorias graves, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que nos lleva más allá de las experiencias personales, que si les pido que levanten la mano, seguramente han vivido alguna experiencia quizás no tan trágica, pero que de manera similar haya ocurrido. Probablemente los que estamos acá levantaríamos la mano unos cuantos. Bueno, es una imagen de un bosque, ¿no? Son todos iguales, parece, ¿no? Arbolitos todos iguales, pero si nos acercamos vamos a ver que tienen alturas diferentes, ramas diferentes, ¿sí? Las raíces capaz que son diferentes, capaz que uno parece más añoso, otro más joven, ¿sí? O sea que por más que veamos un bosque, una sala de espera donde todos son parecidos, probablemente no son todos parecidos, o no son todos iguales. Es más, nos acercamos un poquito más, lo vemos un poco más de cerca, algunas ramas son bastante derechas, algunas poco curvas, y de golpe nos acercamos más y vemos que hay una situación de riesgo cuando lo vemos con más claridad. Esa metáfora así vinculada con las ramas, con los bosques, con los árboles, se convierte en realidades cuando en toda Latinoamérica, y escapa de esto, previo a los sistemas de triaje, esto ocurrió en todo el mundo, ¿sí? Pero en Latinoamérica ha sido más contundente, tanto en pacientes adultos como pacientes pediátricos, fallecidos en la sala de espera o previo a la atención, experiencia durante el COVID acá en Argentina, una experiencia en la provincia de Santa Fe, donde los mismos el personal sanitario, sino autoridades gubernamentales, ¿sí? Reconocían la falta de un sistema de triage o triaje, no importa, como lo digamos. La falta de este sistema estructurado lo que promovía era la demora en la atención de pacientes que podían ser muy graves. Bien, si esto lo llevamos a datos latinoamericanos, en una experiencia, estos datos son prepandemia, ¿sí? Que realizamos en toda Latinoamérica, el grupo de RIDEPLA y ISLEPE, que RIDEPLA es una red de investigación de emergencias en Latinoamérica y ISLEPE es la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. Pero bueno, en ese relevamiento, entre 74 hospitales que reunían características de complejidad, todos tenían terapia intensiva, muchos eran universitarios o hospitales terciarios. Solo en un casi 70% tenían triage, y de ese 70%, el 80% de eso lo realizaba durante las 24 horas. O sea que ni siquiera, inclusive que lo realizaban durante todo el día. Si tomamos los datos de Argentina son aún peores, ¿sí? Sobre 62 hospitales relevados que tenían esta complejidad que les refiero, lleva casi a un 55% la presencia de este sistema estructurado. Quizá las cosas han mejorado parcialmente, pero no de manera contundente como para llegar a valores que se acerquen al 100% de hospitales de complejidad, digo, ¿sí? Ok. Muchas gracias. No sé si lo... Ahí está. El problema es que me acostumbro a usarlo. Bien, haciendo un poco la historia del triaje, se pueden imaginar que esto viene de hace muchísimos años, cuando
en los ejércitos napoleónicos había un tal Dominique Jean Larrey que, bueno, valoraba todos los heridos en el campo de la batalla y los trataba de clasificar de acuerdo a su gravedad para ver a quién atendía primero y en cuál se podía demorar la atención. Esto fue evolucionando, pero fueron las mismas guerras, ¿sí?, lo que fueron fomentando la clasificación de esos heridos, hasta que en el siglo XIX se empezaron a elaborar lo que eran espacios, ¿sí?, destinados a las conocidas plantas de accidentes, que se fueron perfeccionando durante las guerras mundiales del siglo XX, hasta que en la década del 60 un tal Weinerman ya empezó a estructurar ese sistema de clasificación. Bueno, desde aquellos antecedentes de este varón Dominique Larrey hasta los últimos 40 años, en los últimos 40 años hubo un boom de sistemas de clasificación a lo largo del mundo. ¿Y esto por qué lo podemos llevar a Latinoamérica? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas por las cuales, más allá de no demorar la atención de los pacientes, cuáles son las causas que nos llevan a clasificar a los pacientes según un nivel de urgencia? En Latinoamérica una población infantil en gran cantidad, bueno, sabemos que va disminuyendo la tasa de natalidad, pero sin embargo la población infantil hasta el momento sigue siendo muy importante el número. Hay una sobrevaloración de la población con respecto a lo que hace el hospital versus la atención primaria, que hemos sido cómplices de alguna manera con respecto a la recitación de pacientes, con respecto a fomentarle que, bueno, si no se resuelve la atención primaria, que vaya sí o sí al hospital. Con la necesidad de las familias de cumplir horarios laborales y escolares, por ende hay picos, obviamente, de mayor atención, la facilidad del acceso que tiene la población en general a hospitales de mayor nivel de atención, la alta necesidad de encontrar soluciones inmediatas y, desde luego, la baja disponibilidad de recursos de urgencias en los centros de atención primaria. Entonces estamos así ante un problema. ¿Cuál es el problema? La masificación de la consulta. Esto termina afectando la calidad y la seguridad en la atención, provoca sobrecarga de la demanda asistencial y nos conduce a un desconocimiento de la situación real, un diagnóstico, no podemos hacer un diagnóstico de situación, por lo tanto no podíamos encarar ninguna mejora. El desafío fundamental es no demorar la atención del paciente grave o con potencial gravedad, que ya lo vamos a ver más adelante. Y la solución sería este sistema que estamos presentando, este sistema estructurado y estandarizado, que no solamente nos organiza, ¿sí?, sino, como decíamos, a mediano plazo nos permite obtener indicadores que nos pueden permitir evolucionar hacia la mejora. Ayer también conversamos la regla de lo correcto. O'Neill y Moxham planteaban hace más de 20 años esta regla de lo correcto: llevar al paciente correcto al proveedor correcto, en el tiempo correcto, para que reciba la atención correcta y se obtengan los resultados esperados, los resultados correctos. ¿Cuáles son los objetivos del triage? ¿Cómo lo podemos resumir? Asistir lo antes posible a los graves o potencialmente graves, pero no tiene como objetivo establecer un diagnóstico, ¿sí? No nos tenemos que sentar. Nosotros tenemos como médicos el sesgo que nos viene un paciente y lo empezamos a interrogar, no buscando necesidades, sino buscando diagnóstico. No, tenemos que detectar necesidades. A partir de esto, y clasificando el paciente, manejamos un mejor flujo de pacientes y generamos una gestión más eficiente. Pero no solo eso. El triage lo que nos permite, si lo hacemos correctamente después de clasificar, si el paciente no lo atendimos, hacer una reevaluación periódica de su estado clínico, ¿sí?, de acuerdo al nivel de triage. Esto disminuye un poco la ansiedad familiar y no solamente eso, sino que también nos aseguramos que el paciente siga en la misma situación clínica, ¿sí?, que en el caso que no lo haga, no esté, obviamente lo elevamos de nivel de triage y seguramente lo atenderemos antes. Bueno, desde luego también nos permite generar una información que sea fluida a los pacientes, a las familias y a todo el equipo de salud que está trabajando en ese momento. Nos da datos para trabajar sobre la casuística, el desarrollo de indicadores, como dijimos, y nos permite también tener un lenguaje común entre los que trabajamos en urgencias en un mismo hospital, los que trabajamos en urgencias entre diferentes centros sanitarios, e inclusive un lenguaje común para trabajar con el resto del hospital. Puntos principales, y sobre esto también vamos a ir hablando. No hace diagnósticos, valora necesidad. La necesidad la valora a partir de una situación clínica fisiopatológica, ¿sí? Se basa en síntomas, signos y factores de riesgo. A partir de eso llegamos a un nivel de urgencia. Pero tiene que ser breve, rápido, conciso, dirigido.
y estandarizado, estructurado. Imagínense esta cola, tenemos esta cola de gente, esta cola de gente, esta cola de gente, y ustedes, algunos de ustedes, es esa personita que dice, hoy estoy ahí, me toca ahí y tengo esa cola. ¿Qué hacemos? ¿Qué momento? Primero sabes si irte, pedir ayuda y le pedir ayuda a tu residente superior o a tu médico de planta que está así pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago para identificar los pacientes más graves? ¿Qué hago para atenderlos más rápido? ¿Qué hago para enviarlos al sitio correcto, que lo vea el agente correcto, ¿sí? Para tener el resultado correcto? ¿Y cómo genero en este momento, y le digo después a mi jefe, para que en todos los momentos, ¿sí? O adelantándome al invierno, o adelantándome a una epidemia, ¿sí? Para generar una gestión más eficiente de los recursos? Bien, y para esto es necesario usar sistemas que tengan 5 niveles de urgencia, ¿sí? Quizás en los adultos se planteaba que podían ser en 3, pero digo, en los pediátricos, acorde a lo que es enfermedades propias de la pediatría o diferencias clínicas que pueda haber según los grupos etarios, es necesario trabajar con 5 niveles de urgencia. 5 niveles de urgencia que nos permitan alcanzar la validez, es decir, asignarle el nivel de prioridad correcto al paciente correcto, ¿sí? Que verdaderamente se ubique en ese nivel de urgencia, que sea reproducible entre diferentes observadores o entre un mismo observador en diferentes tiempos, ¿sí? O sea, que 2 personas diferentes lo clasifiquen de la misma manera, o si lo estoy clasificando yo, pasado mañana un paciente con características similares lo clasifique igual. Y esto obviamente redunda en la utilidad que tiene que ver con la relación del grado de urgencia con la gravedad real que está cursando el paciente. ¿Me escucha en el Zoom? Porque me doy cuenta que... Bien. Las escalas de 5 niveles más reconocidas en el mundo son estas, ¿sí? En Australia, en Canadá, en Reino Unido, en Estados Unidos y en Andorra/España. Pero, teniendo en cuenta las diferencias que existen entre pediatría y adultos, fundamentalmente por lo que habíamos enumerado, ¿sí? Patologías, signos clínicos y signos vitales propios de cada grupo etario, ¿sí? Es necesario o es mejor trabajar con modelos que sean especialmente pediátricos. Y acá marcamos algunas diferencias, ¿sí? Quizás los números quedan muy chiquitos y probablemente la gente que está viendo en el Zoom lo ve mejor que los que estamos acá, ¿sí? Los resultados en esta evaluación que hacían hace algunos años eran bastante diversos en los trabajos, en esta revisión de múltiples trabajos, ¿sí? Pero se observaba un poquito más de sensibilidad y especificidad en la escala canadiense sobre el ESI de Estados Unidos y el Manchester de Reino Unido, ¿sí? Zacarías en el 2016 lo que observaba cuando se utilizaba la escala del Manchester, que había un 28% de subtriage, o sea, ¿qué significaba subtriage? Que se clasificaban pacientes con menor nivel de urgencia y que finalmente terminaban internados o requerían mayores recursos del hospital. Por otro lado, si evaluamos la escala ESI, también se observaban porcentajes altos de subtriage y también de sobretriage, que no sería un problema grave, o sea, clasificarlos en nivel de urgencia mayores, hasta que esos pacientes están afectando el nivel de atención de otros pacientes porque se demora la atención de aquellos, ¿no? Bien, un poco más acá, un colega paulista, ¿sí? de Brasil hacía estas reflexiones a partir del análisis de varios sistemas de clasificación de urgencias. Muchos no están validados, ¿sí? No hay fiabilidad, confiabilidad para ser establecidos en otras poblaciones, eso es necesario hacerlo. Y que los sistemas... Y esto está bueno reflexionarlo porque los sistemas tienen que ser aplicados a nivel local, entonces no podemos pasar de un sistema a otro con total tranquilidad pensando que las mismas poblaciones van a clasificarse de la misma manera, ¿no? Entonces uno debía validarlo, debía haber esa confiabilidad, debía haber esa concordancia. Entonces lo que concluye él que los sistemas de triage o el uso del sistema de triage requiere adaptación cultural y una rigurosa capacitación del personal local que lo va a aplicar. Es así entonces que nosotros lo que vamos a hacer, o lo quiero reflexionar sobre esta charla, más allá que uno podría utilizar cualquier sistema de triage que es de 5 niveles, si uno tiene que elegir, y hacia eso fuimos en nuestro hospital, elegiría alguno de estos 2 sistemas de triage que tienen una versión pediátrica propiamente dicha, que es el andorrano o el canadiense. Bien, esta es la experiencia del grupo del Hospital Acosta New de San Lorenzo en Paraguay,
donde validó su sistema de triage evaluando lo que tenía que ver con las admisiones hospitalarias y el uso de recursos. Cuando me refiero al uso de recursos, fundamentalmente lo que quiero decir es el laboratorio de imágenes. Y lo que vio está bastante claro, ¿no? Si ustedes ven en la columna de la izquierda, corresponden desde luego a los niveles 1, que eso no cabe duda a nadie, la tos interna, ¿sí? Pero cuando ven en las columnas centrales, lógicamente, lo que terminan observando es que los que requieren mayores hospitalizaciones son los niveles 2, 3, ¿sí? Sobre los 4 y los 5, que lógicamente uno pretendería que egresen a su domicilio. Y con respecto al uso de recursos pasó algo similar, ¿sí? El 2 y el 3 es los que se llevan mayor cantidad de recursos del laboratorio de imágenes y los 4 y 5 menor cantidad, con una diferencia o una P significativa. Bien, ¿qué hicimos en nuestro hospital? En nuestro hospital hace casi 12 o 13 años, bueno, más de 10 años, ahora no recuerdo con exactitud, ¿sí? Elegimos en ese momento arbitrariamente, exploramos sistemas a ver qué era lo que nos podía convenir, pero teníamos que hacerlo, ¿sí? Era el momento de largar y decir, bueno, lo hacemos, ¿sí? Y elegimos el sistema canadiense, lo adaptamos al español, ya en algunos sitios en España lo habían adaptado, así que utilizamos parcialmente eso también. Y lo adaptamos a lo que eran nuestras propias necesidades, ¿sí? o nuestra calidad de pacientes. Y realizamos la validación y lo que tenía que ver, evaluar la reproducibilidad o concordancia en lo que tenía que ver el intraobservador o interobservador, como dije anteriormente. ¿Sí? Un estudio transversal entre abril del 21 y febrero del 22, ¿sí? La N total que se evaluó eran 56.000 pacientes aproximadamente, pero bueno, desde ya esa muestra se aleatorizó y con los criterios de inclusión y exclusión establecidos llegó a una muestra al azar de casi 1.150 pacientes. ¿Y qué vimos? Con respecto a la cantidad de consultas e internaciones, ¿sí? Las columnas de la izquierda, la azul, tiene que ver con las consultas, la derecha, la roja, de internaciones, ¿sí? Lógicamente, la mayor cantidad de consultas para nosotros se dio en el nivel 3, eso tiene que ver, a diferencia de otros hospitales donde predomina el 4 y el 5, con las características propias del hospital y que los niveles 4 y 5 son atendidos en otro sector del hospital de enfermedades prevalentes. Por eso predomina mucho lo que tiene que ver con el nivel 3 y el porcentaje de nivel 2 también es considerable, ¿sí? Pero bueno, si ven los porcentajes de arriba, claramente los tres primeros niveles, el primero es obvio, pero bueno, el segundo y el tercero son los que se llevan la mayor cantidad de internaciones. Bien, esas son simplemente la tablita de los valores estadísticos con la P significativa, ¿sí? Y cuando analizamos el uso de recursos, similar a lo que habían hecho en el mundo y también lo que había hecho el grupo de la Costa New, vemos que el consumo de recursos, cuando pensamos en 2 o más recursos utilizados, en los 3 primeros niveles es claramente más alto que en los niveles más bajos. Así obtenemos la validación. Pero también hubo buena concordancia en interobservador y buena concordancia intraobservador. Esto se hizo a través de casos clínicos, ¿sí? En lo que tiene que ver el intraobservador, ¿sí? Es decir, se evaluó a través de casos clínicos, ¿sí? Teóricos al mismo agente en un periodo, se dejó pasar algunas semanas y casos similares, ¿sí? No los mismos, pero similares, se hicieron después y se vio que había concordancia. Y después con respecto al interobservador, se evaluó en situaciones reales, ¿no? Había uno que lo hacía y otro que lo hacía paralelamente. Bien, así que obtuvimos resultados similares a los publicados por Gravel, Travel y Green, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que para nosotros esta herramienta canadiense traducida y adaptada al español fue válida y confiable para evaluar el nivel de urgencia en nuestra población, que probablemente se acerque bastante más a la población canadiense, que probablemente nuestra población se acerque más a la población de ustedes que la población canadiense de origen de esta herramienta. Bien, más allá de todo esto, ¿sí? Que tiene que ver con cuestiones de validación, que tiene que ver con cuestiones de reproducibilidad y que finalmente nos dan la evidencia científica, ¿sí? Que esta herramienta es útil. ¿Cómo hacemos esta clasificación? ¿Sí? Ahora, cuestiones operativas, ¿sí? Se hacen pasos, ¿sí? En nuestro hospital, a diferencia de la mayor cantidad de lugares del mundo, ¿sí? Se hace previamente a cualquier acto administrativo, ¿sí? Es decir, primero se clasifica al paciente el nivel de urgencia y después
si corresponde, si no hay que atenderlo de manera inmediata, se lo remite al sector administrativo, donde hace todo el registro administrativo, bueno, en nuestro caso, emisión del bono. Son 3 pasos, uno que corresponde a la impresión general, el famoso aspecto general, a través del triángulo de evaluación pediátrica, el problema principal y, finalmente, el tercero, los signos vitales o constantes fisiológicas. Siempre, siempre, siempre se va a establecer el nivel de mayor gravedad, ¿sí? Ante 2 problemas, el mayor nivel de gravedad. Si nosotros vamos pasando del primero al segundo paso o al tercer paso, en todo caso se puede ascender el nivel de gravedad, pero nunca vas a ir para abajo. No es que un 2 se transforma en un 3, en todo caso un 3 o un 4 se puede transformar en un 2, ¿sí? Pero nunca al revés. Bien, el triángulo, motivo de consulta, constantes vitales, esto nos lleva a definir el nivel de urgencias y establecer el momento de la atención o el tiempo o el periodo límite en el cual el paciente pueda ser atendido, y que esto es generalmente puede variar, sobre todo los niveles 4 y 5, de acuerdo al sistema de clasificación que utilicemos. Y esto nos va a llevar finalmente también al sitio donde están los proveedores correctos para brindar esa atención. Existen las alertas o modificadores, ¿sí? Es decir, hay situaciones especiales en pediatría o situaciones de condiciones crónicas de los pacientes que los pueden llevar a 2 cosas: o elevar el nivel de urgencia, ejemplo que pase de un 3 a un 2, o al menos colocarlo como el primer paciente a atender en el mismo nivel, ¿sí? Así haya llegado último, no importa, hay 4 esperando el mismo nivel, se los puede llegar a ascender. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, los recién nacidos, por un lado por los oligosintomáticos que pueden ser, y por otro lado para no exponerlos a una sala de espera en la cual obviamente se puedan contagiar de alguna infección respiratoria, por ejemplo, ¿sí? Y aquellas condiciones crónicas de riesgo que la demora en la atención puede o implica mayores riesgos. Ejemplo, es un intestino corto que está con un paciente con intestino corto que está con diarrea, por ejemplo, ¿sí? Seguramente tiene mayor posibilidad de deshidratarse que otro paciente. Bueno, el ejemplo que pongo ahí, un trauma de cráneo, por ejemplo, en un paciente con una hemofilia. Bien, la valoración en determinado momento, según el motivo de consulta, puede ser dirigida, ¿sí? Ya sea porque el paciente tiene un asma y una exacerbación asmática y se lo puede escorizar, porque esté deshidratado y se puede establecer el nivel de deshidratación, ¿sí? Porque tenga alteración de la conciencia y evaluar el Glasgow que tiene el paciente. Bien, pasando al triángulo, ¿cómo evalúa el triángulo de evaluación pediátrica el nivel de urgencia? Dijimos que tenía que ver con la impresión inicial o el aspecto general. El aspecto general sabemos que lo evaluamos en base a lo que es la apariencia, lo que es el esfuerzo, el trabajo respiratorio y la coloración del paciente, que así podemos evaluar exclusivamente de manera visual y eventualmente auditiva, ¿sí? Las características de los lados del triángulo, ¿sí? Rápido, mientras le estamos diciendo pase, ya estamos haciendo triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? No es que ahora lo saludo y ahora paso a hacerle, no, esto es segundos, ¿sí? Útil, ¿sí? Y recuerden siempre, datos visuales, lo que veo, estoy viendo coloración, estoy viendo que está respirando agitado, o auditivos, escucho que tiene estridor, ¿sí? Quejido, etc. ¿Cómo lo clasifica? Según los lados alterados. Si tiene los 3 lados alterados, ¿sí? Ya es un nivel 1, no se avanza en los siguientes pasos. Es el único nivel en el cual no es necesario avanzar en los siguientes pasos, porque más de nivel 1 no vas a ascender, ¿sí? Entonces lo trasladamos inmediatamente a reanimación, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo 2 lados alterados? Nivel 2, al menos es un nivel 2. Tenemos que seguir con el problema principal o el motivo de consulta que nos puede hacer ascender a un nivel 1, ¿sí? Si en el caso que permanezca al nivel 2, continúa su evaluación un voz de atención rápido. Recuerden, el paso es el triángulo, el motivo de consulta y los signos vitales, ¿sí? Un lado alterado, al menos va a ser un nivel 3. Nunca desciende, puede ascender al nivel 2 o a nivel 1. Si conserva el nivel 3, irá a un consultorio de urgencias, quizás en una sala de espera diferenciada, que ya lo retomamos. Y sin lados alterados, al menos un nivel 4 o 5. Y bueno, puede ascender de nivel, según los signos vitales, si están alterados o no están alterados, y en el caso que no estén alterados, continuará su evaluación en un consultorio de urgencias, en un sitio de atención de patología prevalente, o quizá de acuerdo al recurso con el cual cuenta el servicio en ese momento y la demanda que tiene, quizás hay que contrarreferirlo a otro centro sanitario, ¿sí? O en el caso que sea 5, inclusive referirlo a otro centro sanitario y quizá plantearle, pero ni siquiera es necesario que consulte hoy, vaya mañana.
Y esto es importante porque los recursos son finitos, ¿sí? Y si no hacemos eso, estos pacientes pueden alterar la atención de pacientes más graves. ¿Pero por qué los clasificamos? Porque la contrarreferencia esto nos la hace o nos permite hacerla de manera segura, ¿sí? No que estamos mandando un paciente nivel 3 o un nivel 2. Bien, la combinación de lados del triángulo de evaluación pediátrica, como escribía Miguel Navarro en el Manual de Clasificación y Triage de Paciente Pediátrico en Urgencias, nos puede permitir, ¿sí?, hacer un diagnóstico fisiopatológico de la situación clínica del paciente. De ejemplo, tiene solamente el lado respiratorio alterado, tendrá síndrome de dificultad respiratoria. Si tiene trabajo respiratorio, ¿sí?, o esfuerzo respiratorio y tiene trastorno de la conciencia, bueno, que sea el paciente hipóxico, sabemos que puede estar en insuficiencia respiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el triángulo de evaluación pediátrica por el grupo de Bilbao ha sido validado, ¿sí?, como primer paso importante en este sistema de clasificación pediátrica. ¿Cómo lo evaluó? ¿Sí? Teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que se internaban en el caso que haya más de un lado alterado, y se internaban casi el 70%, y no solamente lo valoró desde la internación, sino también desde lo que tenía que ver la necesidad de recursos, en esto me refiero a exámenes de laboratorio, ¿sí?, la admisión a UCI o la duración de la estancia hospitalaria. Bien, motivo de consulta o prueba principal, segundo paso. Breve, entrevista breve, no es que saco los estudios, te muestro, ¿y qué le pasa? Bueno, tráigame los estudios de cuando era recién nacido, no, carnet de vacunas en ese momento, no, nada de eso. Detecto necesidades, ¿sí? No abro una historia clínica, ni quiero hacer diagnóstico final de lo que pasa. Bien, conciso y dirigido, ¿sí? Sí puedo recolectar datos que pueden ser muy importantes, sobre todo si voy a hacer alguna intervención inmediata porque el paciente tiene fiebre, dolor, etcétera, alergias, ejemplo, medicamentos que tome o enfermedades que tenga, ¿sí? Eso va a ser importante porque nos puede hacer modificar el nivel de urgencia o al menos tener una alerta. ¿Cómo lo clasifica? A través de patologías, signos o síntomas que por sí solos pueden establecer un nivel de urgencia. Independientemente del triángulo de acción pediátrica de los signos vitales. ¿Sí? Ejemplo, la ingesta de una pila botón, ejemplo, la ingesta de un tóxico, así el paciente esté asintomático, ¿no? Todo por la posibilidad de actuar de manera inmediata. Estos son pantallas de nuestro hospital, simplemente para mostrarles, ¿sí?, que los problemas principales están ordenados de manera alfabética, ¿sí?, y se establecen lo que pueden ser consultas o necesidades frecuentes, ¿sí?, sea cardiovascular, sea dermatológico, sea el dolor por sí mismo es un signo o un síntoma, ¿sí?, que puede clasificar al paciente en determinado nivel de urgencia, respiratorio, etcétera. Ese problema principal es el resultado de lo que el cuidador o el paciente nos está diciendo y nosotros interpretamos, ¿sí? Se pueden imaginar que si está consultando porque tiene una dermatitis en la frente y lo ven con dificultad respiratoria, está claro cuál va a ser el problema principal que nosotros pongamos, ¿no? Bien, y esto es lo que decíamos de la importancia de los 5 niveles y la particularidad de la pediatría, ¿no? Un mismo síntoma puede aparecer en diferentes niveles de urgencia. Diarrea en un lactantito pequeño versus diarrea en un niño de 6 años, eso puede ser un nivel 3 versus un nivel 4. Fiebre en un lactante de 3 meses versus fiebre en un chico de 4 años, un 3 y un 4, o fiebre en un paciente inmunocomprometido que lo eleva a un 2, etc. Bien, esto ya lo comentamos, que el dolor es necesario que sea evaluado a través de las escalas de dolor, lo vamos a pasar rápido. Las constantes vitales, como el triángulo de acción pediátrica, pero a través de un examen físico también, rápido, breve y dirigido, ¿no? ¿Sí? Para tratar de determinar qué tan alteradas pueden estar esos signos o constantes vitales, o apelar a un dato semiológico más a partir de exámenes complementarios muy básicos que se puede hacer en ese momento, como por ejemplo, no sé, un paciente en el cual querés tomarle una glucemia que te va a definir obviamente alguna conducta inmediata. Bien, ¿y cómo se clasifican? Según los signos vitales, qué tan alterados están a partir de los desvíos estándar de ese paciente. Bueno, y esto nos lleva, obviamente, una vez que lo clasificamos, a determinar el flujo de pacientes y determinar el sitio correcto donde va a estar el proveedor correcto. Ya sea
la reanimación o boxes de atención rápida para los niveles más altos, una sala de espera diferenciada, idealmente. ¿Qué quiere decir esto de sala de espera diferenciada? Y los niveles 2 o los niveles 3 no pueden estar con los niveles 4 o 5. ¿Sí? Y si nosotros tenemos una sala de espera, aunque sea hacer una separación virtual, ¿sí? De este lado estarán los 2 y 3, ¿sí? O los 2 ya los referí porque tengo esa posibilidad a un box de atención rápida, y los 4 y los 5 esperarán en otra sala de espera. Esto no solamente disminuye la ansiedad en los grupos, porque si ustedes están todos juntos y no sabemos qué nivel es, este pasó antes, este volvió a pasar antes, ya se empieza a crear un mal clima entre la gente, y ni que hablar hacia nosotros, ¿no? ¿Sí? En cambio, cuando más o menos los 4 y los 5 están respetando ahí el orden de llegada, lo que hacen es impedir algún problema que se nos genere en la sala de espera, que perturbe o altere la modificación de la atención de los pacientes que realmente queremos que sean atendidos más rápido, que obviamente son los niveles más altos. ¿Bien? ¿Y quién realiza el triage? ¿Y qué debe hacer? Bueno, hay que capacitarse, ¿sí? Tiene que ser un agente sanitario que sepa de urgencias, ¿sí? Esto que vaya alguien que no sabe de urgencias y se siente a hacer el triage es muy complicado. Es muy complicado. Nos ha pasado a nosotros también, a veces que viene alguien de otro sector y dice, bueno, lo pone en el triage. No, es al revés. Que vaya a los lugares más habituales que están más controlados. Ahí es un lugar de mucha exposición, que tiene que tener mucho conocimiento y estar seguro de las acciones que se toman, ¿sí? Idealmente enfermería, pues ya vamos a ver por qué. ¿Y cuáles son las responsabilidades? Bueno, se recibe a los pacientes, se los clasifica, se los ubica en los sectores correspondientes, se reevalúa en el caso que no sea atendido en el tiempo que le corresponde, ¿sí? Bueno, y obviamente se establece comunicación tanto con el equipo sanitario como con las familias. ¿Y por qué idealmente enfermería? ¿Sí? Por lo que hablamos antes, la competencia de enfermería se acerca más a detectar necesidades, y los médicos siempre estamos en la búsqueda diagnóstica. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pensás que tiene? No, ¿qué necesidad tiene en ese momento? ¿Sí? No tengo que hacer un ateneo académico en ese momento, no. ¿Qué necesidad tiene en ese momento? ¿Sí? Bueno, ¿alcanza eso? Bueno, tiene que tener capacidad de la comunicación, capacidad para hacer la clasificación de manera rápida y dirigida. Debe tener compromiso con el cumplimiento de los protocolos institucionales. Ejemplo, si tenés la posibilidad de hacer lo que es el triage avanzado a partir de la administración de medicación o la gestión de algunos análisis complementarios que pueden permitir la atención más rápida de los pacientes. Ejemplo, una orina completa en un paciente pediátrico grande que dice que tiene disuria o una radiografía de tobillo en trauma, ¿sí? Para esto que prescriben, no, el enfermero prescribe, no, pero convoca a quien está gestionando para decir, mirá, le pasó esto, ¿te parece que si hacía la radiografía, que venga con la radiografía? Bien, promover en la medida de lo posible la consolidación, ¿sí? La confianza que tiene que haber entre médico, enfermero, familia, paciente, ¿sí? Bueno, desde ya tiene que ser empático, discreto, tener paciencia. Paciencia no significa sacar estudios y no saque todos los estudios, no, es guiar. Cuando las cosas se abren demasiado hay que cerrarlas, abrirlas y cerrarlas, ¿sí? Y debe estar reconocida por el equipo y no cuestionar las decisiones, ¿sí? Si puso un 2 y te parecía que era un 3, se charla después, se hace un análisis general, listo. Pero en ese momento no, ¿por qué estás poniendo tanto 2? ¿Por qué estás... Bueno, si uno analiza que está pasando todo el tiempo eso, bueno, evidentemente la persona tampoco estuvo bien elegida o seleccionada para que esté en ese lugar, ¿sí? Pero no hay que cuestionar a quien está clasificando con respecto a su actividad. Y que tenga un feedback, bueno, así como decía, ¿no? Que tenga un feedback de su actividad. ¿Lo vas a hacer de manera inmediata? Y bueno, si está haciendo un caos, sí. Si no, nada, para esto hay obviamente dentro del equipo de trabajo, nos sentaremos todos a evaluar cómo está funcionando nuestro sistema. Y no debe compartir otras funciones mientras permanece en esa función. No puede estar clasificado a los pacientes y decirle, bueno, esperen, y si viene alguien, cualquier cosa me avisan. Y me voy a la posta de dilatación a dilatar a los pacientes. No se puede eso, ¿eh? Y aparece el 2, y ahí está esperando en la cola a ser atendido. Bien, ¿y cómo es la consulta? Cordial sí, pero no lo invitamos ahí en un café, siéntese, no, rápido, ni siquiera hay que sentarse, ¿sí? Puede haber una cordialidad por un paciente que la madre tiene un bebé a UPA, pero digo, si no es cuestión de ponerse a charlar de la vida en general, pero podemos mantener igualmente la cordialidad para que la entrevista sea breve, con preguntas abiertas inicialmente, ¿qué le pasa? Pero enseguida lo cerramos,
¿sí? ¿Qué le pasa? No, está con tos y bueno, lo cierro. ¿Tos desde cuándo? No, ¿desde cuándo no? ¿Desde cuándo esa pregunta abierta? Fiebre, ¿es sano? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Toma alguna medicación? Preguntas dirigidas y que nos pueden hacer modificar el nivel de triage, ¿sí? O, inclusive en momentos como bueno, que han vivido ustedes o nosotros allá en Buenos Aires, en situaciones epidémicas hay preguntas que en el caso del sarampión, por ejemplo, ahora, ¿sí? Si te dicen que tiene fiebre, es necesario saber si está brotado, ¿sí? Entonces le preguntás si tiene algún exantema o no, ¿sí? O, bueno, en momentos momento inicial de COVID, ¿se acuerdan que tenemos que preguntar de dónde viene? Bueno, son preguntas dirigidas en épocas de epidemia que te van a modificar el flujo de los pacientes. Bueno, obviamente después lo enviamos al sector que corresponda y si tenemos protocolos establecidos de triage avanzado, actuará en consecuencia a partir de los que le dije de exámenes complementarios o la administración de alguna medicación. El sector del triage debe estar claramente identificado, ¿sí? Pero no claro identificado por las personas que dicen, ¿dónde es el triage? Ahí. No, un cartel que identifique claramente eso y en la medida de lo posible también el espacio donde está esperando la gente para ser atendida en ese sector. Próximo a la entrada de urgencias, obvio. Próximo a la reanimación, y sí, es el sector que tiene que acceder eventualmente de manera inmediata. Áreas de post-tratamiento, los áreas de los consultorios, sectores administrativos y también cercano a la sala de espera y que desde el triage exista la posibilidad de visualizar la sala de espera, ¿sí? La sala de espera, tanto de los pacientes que ya fueron clasificados, como eventualmente ese lugar o sitio donde están esperando los pacientes para ser clasificados, ¿sí? Las puertas amplias que permitan el acceso a una silla de ruedas, luego luminoso, con ciertas dimensiones. Bueno, y que tenga así la posibilidad de apertura de más puestos ante el aumento de la demanda. El equipamiento del material que tiene es bastante básico, ¿sí? Tiene que ver con sectores donde se pueda registrar, un armario o algo donde haya medicación, si alguna medicación va a la heladera, una heladera muy pequeña, y no mucho más, y cosas que nos permitan evaluar y clasificar al paciente. Bueno, y la importancia del registro, no me detengo con esto, ¿no? El registro, tanto lo que tiene la clasificación para la gestión inmediata y fundamentalmente después para la gestión a largo plazo. Todo lo... la pila. No quería usar el... Me enojé con el... Y acá se acabó y no... Gracias. Y eso que estaba con el puntero, ¿no? ¿Está asegurado el puntero? No, es contar. Hoy no almuerzo, me parece. Hoy no almuerzo. Ahora voy al triage. Voy al triage. Bueno, todos los pacientes tienen que ser evaluados cuanto antes, ¿sí? Uno dice los primeros minutos, y bueno, los primeros segundos, minutos, etcétera. Cuando los pacientes se empiezan a acumular en el sector, hay que salir. No puedo decir, uy, ¿cuántos pacientes hay? Yo me tengo que acercar y ver en la cola, en la fila esa que hay, a través de una evaluación muy rápida, que la puede hacer el mismo agente que está haciendo el triage o el médico que está gestionando toda esa espera para clasificar rápidamente los pacientes y después hacer el registro. Pero esta herramienta no puede ser un obstáculo, ¿sí? Para la atención del paciente. Esto hay mucha gente, y sí, pero todavía no terminé de ingresar a este paciente. No, se hace a través del triángulo y el motivo de consulta y voy sacando pacientes de la fila de acuerdo a la necesidad de atención inmediata que tengan esos pacientes. Bien, niveles. Lo vamos a pasar rápido. Esto tiene que ver el nivel 1 que es riesgo vital inmediato, pasa a reanimación. Próximo, situaciones de emergencia, ya sea por la gravedad del paciente o la potencial gravedad, como enumeramos antes. Fiebre en paciente neutropénico, ingesta de algún cuerpo extraño que haya que sacar de manera inmediata, etc. Niveles 3, este es el nivel más complicado, ¿sí? Porque el nivel 1 está claro lo que tenemos que hacer, el nivel 2 también porque lo vamos a tener rápido, pero el nivel 3 está en esa situación, viste, diarrea en un chico de 4 meses. Y estás ahí, que está hidratado, pero hay que tratar de favorecer la atención dentro de la media hora de esos pacientes. Y si no, es el paciente que requiere sí o sí ser reevaluado para ver si sigue en la misma condición estable, para ver si puede esperar hasta media hora más o tiene que ser atendido. Bien, y de ya los niveles 4 y 5, como venimos hablando,
son niveles menores de urgencia que obviamente se puede demorar la atención. Bien, los tiempos ideales recomendados pueden variar según el sistema utilizado, no es que varían terriblemente, y también pueden ser variables de acuerdo a las características propias de cada centro, ¿sí? Porque si los centros tienen un alto nivel de demanda de niveles 4 y 5, desde luego que los tiempos pretendidos para esa atención no pueden ser capaz de 120 minutos, capaz que hay que tenerlo mucho más porque tenés muchos niveles 3. Entonces uno va modificando el estándar, ¿sí? De acuerdo a justamente el recurso humano que tenés y no solamente el recurso humano local, sino los centros de atención primaria si están atendiendo o no están atendiendo. ¿Esto lo podemos pasar? Reevaluaciones. Nos cuesta a veces hacer las reevaluaciones, ¿sí? Pero son muy importantes, ¿sí? Son, como dice ahí, imprescindibles, ¿sí? Y sobre todo lo que tiene que ver con los niveles 3. ¿Sí? Ni que hablar si está esperando un nivel 2 y todavía no lo atendimos, ¿no? No solamente por esto que decía que disminuye la ansiedad, sino que nosotros nos aseguramos que sigan la misma situación clínica en la cual fue clasificado inicialmente. Próximo. Desde luego las reevaluaciones periódicas estarían establecidas en la misma cantidad de tiempo en la cual se establece que el paciente debería ser atendido. En el caso de que no se atienda, al menos reevaluarlo en ese tiempo. ¿Estamos? ¿Seguimos? Bueno, esto ya lo habíamos dicho, la ubicación según el nivel de urgencia que tenga el paciente. Vamos. Sí, seguí yo. Gestor del triage. ¿Sí? Ahí sí tiene que ser una persona muy experimentada en urgencias y ahí sí uno es partidario que quizás sea un médico. Puede ser un enfermero muy experimentado, ¿sí? Pero bueno, tiene que ser alguien responsable, ¿sí? No digo canoso porque cada uno define si tiene canas o no. Pero que tenga formación en urgencia, formación que sea muy experimentado, no que tenga formación, que sea muy experimentado, ¿sí? Que tenga capacidad de gestión, que sea muy empático, gracias, y que pueda definir de manera rápida la atención de los pacientes y activar vías de atención rápida también para aquellos pacientes en los cuales se está demorando la atención y pertenecían a niveles bajos de urgencia. Dime. No me molestas. Perdón. ¿Dónde intervendría este gestor del triage? Bien. Porque vos acordate que tenemos poca gente, tenemos el que hace el triage y el gestor. Bien, vamos a poner ejemplos, ¿sí? El gestor seguramente cumple varias funciones, ¿sí? El gestor es ese médico que puede ser el jefe de servicio o un médico que está asignado para eso, pero que el jefe de servicio o quien era encargado de la guardia en ese momento le delegó esa función porque sabía que tenía experiencia, que tenía mucho criterio, que era responsable, que era empático, etcétera, ¿sí? Puede ser que sea convocado por los agentes del triage, es decir, mira, tengo un montón de demora, puede ser que sea convocado por la gente que está atendiendo en los consultorios porque tiene mucha demora en la sala de espera, o mejor, que tenga dos posibilidades, ya sea por un medio informático, tener claro qué demora tiene en la sala de espera, y si no tiene ese medio informático, básicamente es aquel que salió del showroom y se fue a ver cómo estaban los pacientes de observación y pasó por la sala de espera, habló con la gente del triage y vio que estaba todo tranquilo y no emitió palabra, ¿sí? Y si vio que estaba lleno, ¿qué hizo? Abran otro puesto, por favor. Me fui a la sala de espera. El agente, no puedo sacar al agente del triage, el agente del triage, porque me doy cuenta que tiene que seguir clasificando, entonces soy yo que voy a sacar los pacientes de la cola y le voy a decir, Edgardo, este paciente lo ves vos, este paciente lo ves vos, ¿sí? Lo agarro a él y le digo, vení, vos que tenés experiencia, necesito que saques estos pacientes rápidos, te venís a esta sala de espera y estos consultorios porque necesito que estos pacientes 4 y 5 los saques rápido. Él me va a decir, bueno, lo intento, y en un momento los 4 y 5 no bajan, entonces Edgardo va a salir, los 4 y 5 se va a demorar mucho la atención, así que tengan en cuenta que van a ser reevaluados en este momento de manera rápida y le vamos a decir si tienen que ser atendidos en este momento o no, y se pueden ir a su casa o al centro sanitario que tengan más cercano, ¿sí? Que tenga toda esa capacidad, ¿sí? Y de resolver situaciones o conflictos, ¿qué situación también de conflicto puede aparecer? Quizás, más allá de lo que es la demanda, tiene situaciones de conflicto a partir de un cuidador, ¿sí? Que está demandante ante una situación clínica que no lo amerita, ¿sí? Hablamos médicos que somos de determinada manera, cuidadores que son de determinada manera, etcétera, ¿sí? Bueno,
Quizás el triador, el agente que está haciendo el triage no lo puede resolver, porque eso demora la clasificación de los otros pacientes. Convocado el gestor lo saca de ahí y resuelve de la mejor manera posible esa situación. Que capaz la mejor manera de lo posible es atenderlo. ¿Es injusto? Puede ser injusto, pero si vos lo atendiste, se fue. Y te resolviste un problema. ¿Sí? Resolviste un problema que lo que altera es no solamente tu función, que está para resolver otros conflictos, sino la atención de los pacientes que están esperando y tienen que ser atendidos en el tiempo correspondiente. ¿Qué te vas a poner a discutir en la sala de espera? No, usted tiene que esperar porque usted es un... Y estás así, y se suma otro, y se suma otro. No, hay que resolver los problemas, gestionar para cumplir los objetivos iniciales, que era atender los pacientes más graves y su potencial gravedad lo más rápido posible. ¿Sí? Y no lo solucionamos peleándonos en la sala de espera, así no lo solucionamos. Bien, hay evidencia de esto, ¿no? Esto es solamente para ilustrar la importancia que puede ser la actividad de un gestor en el triage en los servicios de urgencia, ¿no? Reduce el tiempo de estancia, reduce el tiempo de espera de los pacientes, disminuye el egreso de los pacientes sin ser vistos, etc. Esto es bibliografía similar. Bien, estamos terminando. Y lo quería repasar nuevamente. Puntos principales del triage. No hace diagnósticos, valora la situación fisiopatológica, se basa en signos, síntomas y patologías. Es breve, rápido, dirigido, está estandarizado y es necesario. Para no llegar a esto. Esto lo tenemos que evitar, pero bueno, a veces se pone un poco difícil. Se pone difícil y con un poco más de simpatía, y aunque con un poco de cansancio, tener la tranquilidad de que cuando finalizamos nuestro turno, los pacientes fueron atendidos de manera segura, efectiva y eficiente. Gracias. Y cuando terminamos, llegamos con esto resuelto. No, al contrario. Gracias que almuerzo, tío. Tengo que asegurar almuerzo. Obvio. Sí. ¿Qué tal? Yo soy el doctor Gómez Rojas, médico de Metán. En el servicio somos muy limitados la gente que estamos trabajando en el servicio de pediatría. Somos un nodo justamente junto con Carril y Güemes, pero estamos teniendo ahora un alto número de consultas, sobre todo respiratorias. Nosotros estamos ahí y el que hace guardia es uno solo. Tenemos un solo personal médico pediatra haciendo guardia. En ese caso, ¿cómo podemos hacer con la limitación que tenemos en personal para hacer un triage, por ejemplo? Bien. Ampliame la definición de personal. ¿Es el médico solo, pero es la única persona que está? O sea, está el médico de guardia, es uno solo. Bien. Acompañado de 2 enfermeras. Bien. Pediatría nada más. Hay enfermeras nuestras de pediatría que hay 2. Pero después, por ejemplo, bueno, en clínica, en la parte de adulto, también pasa lo mismo. Hay un solo médico. Bien. Bueno. Pero por eso digo, ampliemos la definición de personal. ¿Sí? Uno se maneja de acuerdo a los estándares, que obviamente los estándares los generás vos de acuerdo al recurso que tenés en ese momento, recurso humano y recurso físico. ¿Sí? Entonces no basta con esto de decir, estoy solo como médico. No, tengo 2 enfermeros. Y si no tengo enfermeros, tengo agentes sanitarios. Bueno, intento formarlos, ¿sí? Para ver cómo puedo trabajar en esto. ¿Vos vas a tener un sistema de triage establecido como puede ser un servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel? No. Podés tener algo adaptado a tus propios recursos. Cuando yo digo que vos tenés que tener formación en urgencias y en triage, ¿lo vas a conseguir de manera inmediata con las enfermeras que tenés? No. Pero indudablemente va a ser mucho más importante que uno de esos enfermeros esté atento a los pacientes que vaya llegando, que esté controlando todo el tiempo un paciente que está prealta porque estaba deshidratado por una gastroenteritis. ¿Sí? Entonces, ese recurso hay que sacarlo de ese sector, que probablemente no requiera supervisión continua, ¿sí? Para que esté atento a los pacientes que van ingresando mientras vos podés seguir atendiendo la demanda. Y probablemente te convoque a resolver situaciones en las cuales hubo mucha gente en la sala de espera y más allá que tengas estas regulaciones periódicas, bueno, vos le dirás, andá fijándote vos haciendo la regulación y llamame si eventualmente detectás pacientes que aumentaron el nivel de urgencia. Pero al hacerlo de manera sistemática y estructurada, vos le das una herramienta a la persona para que lo pueda hacer.
Si no, va a estar variando todo el tiempo, de acuerdo al recurso que tengas, ¿sí? Una persona lo hace de una manera, otra persona lo hace de la otra. Esto es muy importante lo que decís con respecto a la prioridad, porque yo me imagino una situación peor. Vos decís, bueno, situación peor que la mía, estoy solo atendiendo. No, una situación en la cual estés solo, inclusive. Solo, sin enfermeros. Vos vas a cerrar la puerta, o cualquiera de nosotros va a cerrar la puerta y va a decir, bueno, atiendo y van llegando, ¿y qué va a hacer? No podés hacer eso tampoco. Vos atendés un paciente, seguramente tendrás un cartel o algo para que la persona se pueda, de alguna manera, anunciarse o autoclasificarse, no pensando en un sistema de triage, ¿no? O autopercibirse de que es una urgencia, ¿sí? Es decir, entonces, si usted considera que es muy urgente, golpee la puerta. Está bien, vos decís, ¿cómo lo hace? Bueno, es la misma percepción que tenía que hizo que se acerque a la urgencia, que fue a verte, ¿no? Entonces, vos podés tener un cartel inicialmente de eso, si estás solo, y independientemente de eso, cada vez que abrís la puerta, de acuerdo a la cantidad de gente que haya esperando, lo que estás haciendo es un triángulo de evaluación pediátrica, y si te quedan dudas, vas con el triángulo de evaluación pediátrica, y sabés que en tu población tenés, no sé, un paciente con algún inmunocompromiso, porque lo vas a conocer. Esos pacientes están bien identificados en los lugares donde los habitantes son pocos, para decirle, ¿qué haces acá? Vení, pasá al consultorio. Entonces, te vas adecuando, esa herramienta la vas adecuando de acuerdo a los recursos que vas teniendo. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Por eso, digo, me parece muy valiosa la pregunta y muy útil. A veces, ¿viste? Uno ve esto y dice, ¿cómo lo aplico? Me mostraste una computadora, me mostraste un registro, me mostraste un lugar dirigido para esto, me mostraste... Bueno, adecuarlo al recurso que tenés y con el recurso humano que tenés, ¿sí? Pero no hacer las cosas más o menos. Bueno, fíjate, leete esto y fíjate cómo... No, bueno, hay que capacitarse, ahí no queda otra, hay que capacitar al recurso que tenés. No tenés enfermero, especialista en urgencias, que además tiene una formación en triage. Bueno, será el agente sanitario que tengas que decir, bueno, mira, vamos a trabajar sobre esto y vas a hacer que me ayude a clasificar a los pacientes cuando lleguen. Lo que estamos cortos de tiempo. Perdón. Perdón. No, está la posibilidad de que en el horario de la tarde, que usted tiene la primera clase, podamos continuar con las preguntas. ¿No se están de acuerdo? Yo no tengo problema. Le quitamos. Vamos entonces a agradecerle un montón por la disertación. Le están dando muchas felicitaciones. Hay mucha gente que está conectada. Así que bueno, entramos en el receso, 10 minutitos y retomamos.